Los años 2000. Creo que si creciste en estos años, sabrás que muchas de las series más icónicas, animes legendarios y videojuegos memorables se dieron en estos tiempos, los cuales dejaron una marca inolvidable en la cultura popular al punto de que al día de hoy siguen vigentes y son recordados con mucho cariño. Pero si viviste en estos años, también sabrás que esa popularidad trajo al mundo a cierto personaje curioso que se volvió igual de icónico pero para mal. Y eso es lo que nos trae aquí. Preparen sus Biblias porque hoy haremos un viaje al pasado y hablaremos del pastor de los Nintendos. Un viejillo loco que quiso arruinar nuestra infancia y falló de forma humillante. Si tuviste la fortuna de crecer en la década de los 2000, sabrás que esta fue muy especial, ya que fue la que consolidó el cambio de la era analógica a la digital y mezcló lo mejor de ambos mundos. El poder disfrutar de actividades compartidas como ver televisión, jugar fuera de la casa a los tazos, las canicas y más, y también vivir la masificación de cosas como YouTube, foros de internet, memes y videos. Ciertamente, hay muchos elementos que definieron a los 2000 como una década especial. Por ejemplo, la música, la estética tan extraña y el cine. Pero para mí lo que definió a esta generación como la mejor en la que se pudo crecer fueron los programas de televisión, refiriéndome tanto a las caricaturas como el anime y obviamente los videojuegos. Cosas que si bien tuvieron su boom a mediados y finales de los 90s, para los 2000 ya se habían establecido como una parte importante de la cultura latinoamericana y se había logrado perfeccionar el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. ¡Es un hecho científico! Crecer en esta época era como estar en el cielo del entretenimiento. Sin embargo, existe una ley universal que dejaría una mancha gris en los años 2000, y esta es que siempre que algo bueno existe, un desquiciado aparece para intentar arruinarlo. Y todas estas tendencias tan masivas se convirtieron en el blanco ideal para uno de los males más graciosos, pero al mismo tiempo más fastidiosos del mundo: los pastores charlatanes que satanizan todo. Seres que no podían estar 5 minutos sin hacer el ridículo frente a cientos de miles de personas, satanizando las cosas más simples y absurdas. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Pero de entre todos ellos, hubo uno que pasó a la posteridad y sería recordado para siempre como el charlatán máximo. Les presento a Josué Irión, también conocido como el pastor Pokémon, el pastor de los Nintendos o el viejillo loco. Un predicador cristiano brasileño considerado como un ser legendario en internet, pero no precisamente por cosas buenas, sino por haber sido uno de los más grandes hazmerreír de los años 2000. Este hombre fue conocido por tener una especie de guerra personal contra la cultura popular, pues antes de su salto a la fama mundial ya se le conocía por satanizar prácticamente todo lo satanizable, como el rock, juegos como Calabozos y Dragones, las clásicas maquinitas, cualquier tipo de carta coleccionable y todo lo que se te ocurra que tenga la etiqueta de divertido. Dios del engaño y de la mentira, del hipnotismo. ¿Lo ves? El hipnotismo, aquí está, mira. Pokémon Monster, eso ya son de aquí, de los Estados Unidos. Este sujeto luchaba sin descanso en su guerra personal, siendo otro pastor loquito del montón. Pero cuando la popularidad del anime y los videojuegos llegó a su punto más alto en el nuevo milenio, aprovechó para convertirse en leyenda y advirtió al mundo del peligro que se acercaba, pues a diferencia de nosotros, los sucios e ignaros mortales, él podía ver más allá de lo evidente, y sus ojos benditos convenientemente vieron la influencia diabólica en todo aquello que era tendencia entre los jóvenes. Según los ojos místicos de Josué Irión, los Nintendos, o sea cualquier videojuego porque este era de esos viejos guangos que cree que todo era un Nintendo, eran la causa de toda enfermedad y todo mal en el mundo, afirmando que los japoneses habían descubierto la manera de causar epilepsia diabólica a los niños. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron, hermanos, que jugar en la máquina del Nintendo, presta atención, por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Algo tan absurdo como esto comenzaría a ser compartido de forma masiva, siendo el nacimiento de YouTube el punto clave de su viralidad, pues cuando esta plataforma se popularizó, los videos de sus conferencias que previamente solo se compartían por correo o por grabaciones en VHS, explotaron en viralidad, ya que todo mundo tenía acceso fácil y rápido a sus tonterías. Gracias a estos videos pudimos ver que para infundir el pánico en la gente, el pastor usaba situaciones muy aisladas para generalizar los supuestos males que provocaba la Nintendo, como la epilepsia diabólica, únicamente por aquel episodio de Pokémon que causó epilepsia en los niños. ¿No es esa la caricatura que provoca convulsiones?
Y algo tan simple como ese accidente lo convirtió en una conspiración espiritual, algo que incluso me atrevería a decir que fue una enorme falta de respeto hacia las víctimas. Pero hay una otra epilepsia. Hay una epilepsia que es demonio, que es espíritu. El pastor usó como arma esa tragedia en donde se contabilizaron más de 700 víctimas, argumentando incluso que el número 700 no era coincidencia y que todo tenía que ver con el demonio. Pero 700 no es coincidencia. Mira lo que dice aquí. Por la causa de la brillantez y la manera que hacía así flashing, parpadeaba, causó náusea, convulsiones, espasmos en centenas de niños y un tipo de epilepsia que hasta ahora los médicos no han descubierto. Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta. ¡Endemoniados! Asimismo, uno de sus trucos más comunes era aplicar la gran Hola Diablo y traducir nombres de juegos como Mortal Kombat o Resident Evil de manera excesivamente literal y cambiar por completo el significado con la intención de escandalizar a la gente. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. Y como buen charlatán, ni siquiera sabía de lo que hablaba, pues no solo confundía las cartas de Yu-Gi-Oh con cartas Pokémon, sino que usaba el 100% de su cerebro para inventarse el significado de los nombres de cada monstruo de manera totalmente improvisada. Y lo más gracioso es que se veía cómo se trababa por estar pensando qué inventar. War Salt, habilidades de refugio. Bryce Toll, refugio. Muerde, te cabecea. Caterpillar, te invieste, te devora. De tomarte con un látigo y pegarte. Este ser es conocido como Golgi, barco de oro. El diablo quiere llevarte en su barco para que busques la ambición del oro, del dinero. Este personaje es conocido como Link, enlace al demonio. Aquí puedes ver su mano tratando de tomar su alma como el demonio trata de encontrarte. Y el peor de todos, Special Week, semana especial, paganía, semana de paganía alejada de Cristo. Tengan mucho cuidado con estos monos de los Nintendo, son muy peligrosos estos Nintendos. Así de fácil es darle un significado absurdo a cosas muy simples. De hecho, debería convertirme en charlatán evangélico. Uy, sí, eso sería una gran idea. Yo quiero ser el próximo papa. Mejor me quedo como youtuber. Ahora, hay que hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué un pastor haría algo así? ¿Por qué satanizaba de forma masiva obras inofensivas que no entendía? ¿Cuál era su motivación? No los escucho tallar. Sí, dineros, el objeto favorito de los charlatanes. Lamentablemente, este tipo de cosas no son nada nuevo. Siempre existen aquellos que aprovechan el desconocimiento, la ignorancia y el miedo para controlar a la gente usando la desinformación y lucrar con ello. Sé que algunos pueden estar pensando, bueno, dudo mucho que haya gente tan ingenua que se crea esas tonterías, mientras da clic al enlace de $50 en Steam que recibió en un chat de Discord. Pero confíen en mí cuando les digo que si esta gente existe es porque hay muchos ingenuos en el mundo que no solamente les creen, sino que también actúan en consecuencia. Y es que el objetivo principal de este tipo de discursos eran los padres y abuelos super religiosos que estaban desconectados de las tendencias del momento, y como el internet no estaba ni cerca de ser masivo, muchos padres tenían como única fuente de información lo que se veía y escuchaba en la televisión y la radio, o lo que se mostraba en los medios impresos como el periódico, y estos podían llegar a ser muy tendenciosos para generar polémica y rating. Es como el clickbait de YouTube, pero más prehistórico. Muchos niños en Latinoamérica tuvieron que lidiar con la locura de este hombre, pues sus palabras hicieron que abuelos y padres comenzaran a deshacerse de juguetes, juegos, consolas y todos los productos que el pastor de los Nintendos catalogaba como diabólico, generando una cantidad enorme de traumas en esos pobres niños que solamente querían divertirse. ¡Malditos traumas de la niñez! Tristemente, los fans de franquicias como Pokémon fueron los más afectados, pues al ser el objetivo principal del pastor, muchas tarjetas, tazos, peluches, juguetes y más fueron quemados. Y para empeorar las cosas, muchas de esas tarjetas quemadas en la actualidad valen cientos de miles de dólares. Y la cosa era tan fuerte que a muchos niños incluso se les llegaba a inculcar miedo a perder su alma por consumir los malvados Nintendos. Y muchos otros tenían que resignarse a perder cosas valiosas por culpa de una ola de desinformación, teorías de conspiración, pseudociencia y tonterías producto de la ignorancia de una sola persona que lamentablemente tenía mucho poder de palabra.
Agradezco mucho a mis padres por no ser gente influenciable. Gracias a eso pude conservar mis juguetes, pero conozco historias de amigos cuyos padres, muy religiosos, les tiraban a la basura sus cartas y juguetes de Pokémon o de Yu-Gi-Oh! Y les prohibieron ver caricaturas y anime porque un pastor loco decía que eran del diablo. Y de hecho, la situación era tan absurda que a un amigo incluso le prohibieron jugar a los Simpson Hit and Run por la skin de Homero en calzones. Lo cual fue muy raro. Creo que es importante aprovechar este tema no solo por la anécdota graciosa, sino también para hablar sobre este tipo de charlatanes, pues es muy peligroso que haya personas con tanta influencia que esparcen mentiras alarmistas y lo único que buscan es lucrar con la ignorancia de la gente, más específicamente con padres y abuelos muy religiosos. Si bien esto no significa que todo religioso sea así, sí es una muestra de cómo muchas personas usan la fe y la ignorancia para sus fines malvados y ambiciosos, y eso es muy malo. También hay que tomar en cuenta que dichos charlatanes están en todos lados, y en todo ámbito posible, no solamente en el religioso. Coaches de vida. Ciertamente no es como que en la actualidad haya cambiado mucho el tema de la desinformación porque esta sigue abundando, pero al menos ahora tenemos a la mano una cantidad prácticamente infinita de fuentes para consultar las cosas y no estamos a merced de lo que unos pocos nos quieren hacer creer. O al menos no por ahora, porque cada vez son más comunes las leyes que intentan censurar las cosas. Pero como igual siempre existe el riesgo, uno debe ser cuidadoso respecto a quien escucha. La regla es simple. Si la persona quiere venderte algo a cambio de una promesa vacía de progreso, riqueza y éxito, o busca limitar tu libertad al infundirte miedo sobre algo, tienes que escapar, porque esa persona es un charlatán y no quiere tu bienestar, solo tus dineros. Pero, volviendo al tema del video, por suerte algo bueno salió de todo este drama, y es que si bien eran muchos los padres y abuelos preocupados por el alma de sus hijos, eran más aquellos que se dieron cuenta de que este hombre era un simple payaso, y la gente hizo lo que mejor sabe hacer, burlarse de él. Muchas de sus conferencias más reconocidas, como aquella donde habló de Pokémon y Nintendo, perdieron toda la seriedad que él buscaba dar, y se convirtieron en canciones paródicas muy buenas que hicieron escuela en este tipo de memes. Daño cerebral permanente, tú estás esclavo del mal. Se hicieron parodias musicales, burlas, chistes, artículos y mil cosas para hacerlo quedar en ridículo. Y en la actualidad sigue siendo un tema de conversación, pero no por sus logros como pastor, sino porque se volvió un meme de internet que suele surgir de vez en cuando para reírse de él y recordar lo absurda que podía llegar a ser esa época. No por nada estamos haciendo un video sobre eso. Pero luego de todo esto, ¿qué pasó con el pastor de los Nintendos? Pues por lo que he investigado, ha tenido una vida bastante buena y próspera. Poco después de sus brotes de locura religiosa, fundó su propia organización en el año 2003 para adoctrinar a la mayor cantidad de gente posible. Ha escrito una cantidad considerable de libros religiosos, en su camino como misionero ha recibido varios reconocimientos, y es presidente del Instituto Teológico Josué Irion en Manipur, India, en donde entrena misioneros con el fin de alcanzar a los países que aún no son evangelizados en Asia. E incluso tiene su propio canal de YouTube en donde sube videos predicando temas religiosos, por lo que parece que le ha ido bien, lo cual no me parece terrible. Si bien estoy completamente de acuerdo que merecía ser ridiculizado, cuestionado y desmontado por su desinformación, alarmismo y manipulación, tampoco le desearía miseria, enfermedad, muerte y destrucción. Me sentiría muy psicópata si hiciera eso. Porque si bien me puse muy burlón como siempre, este video tampoco es con la intención de ponernos en plan ¡Oh, ¡mátelo! ¡Mátelo! Pero sí es para recordar uno de los momentos más absurdos y graciosos de la época en la que crecí. Pues si bien tuve la fortuna de que no sufrí las consecuencias de la locura de este tipo, sí pude ver cómo otros niños de esos tiempos tuvieron que sufrirlo. Además de que tuve la fortuna de disfrutar de los memes y videos que surgieron de ahí, y esos recuerdos siempre van a ser invaluables. Ya me puse nostálgico. Definitivamente el pastor de los Nintendos logró convertirse en una leyenda de internet, pues para bien o para mal su absurda cruzada contra todo lo que es divertido causó muchos momentos de angustia en los niños que perdieron sus Nintendos por su culpa, pero también trajo muchos memes buenísimos para burlarnos de él. Pero independientemente de todo eso, al final creo que todos podemos aprender una valiosa lección de todo esto. Si ves que tus padres están escuchando a un loco diciendo que tus videojuegos o tus juguetes son del diablo, más vale que los escondas o serás víctima de los pastores charlatanes. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Tus padres tiraron algún juguete tuyo por culpa de ese viejo loco? No olvides dejar tus comentarios que te estaré leyendo. Muchísimas gracias a Duckles por editar este video y recuerda seguirme en mi canal de directos Carix Pollo, mi canal de la Patada Verde y unirte al servidor de Discord, estamos en beta. Enlaces en la descripción. Yo soy Carix y nos vemos en el próximo video.